¿Cómo ha sido, digamos, ese desmonte de paradigma de lo que era anteriormente este lugar? Porque funcionó más o menos hasta los 70 y 76, funcionó la cárcel de la Ladera, y pues se tenía estigmatizado el sector como un lugar donde no se podía habitar, donde había problemas por los delincuentes, en fin. ¿Cómo ha sido, cómo perciben ustedes ahora ese cambio social, esa vinculación de partes de la comuna que tienen un espacio, encuentran un lugar donde pueden tener espacios distintos a la violencia? ¿Cómo perciben eso? Bueno, mira, es como todo un proceso. La cárcel estuvo hasta 1976, cuando ya cambiaron como a todos los precios, los cambiaron por dificultades de asignamiento, ¿cierto? La cárcel estaba construida para 1.200 presos y cuando se trasladaron todos los presos había casi 4.000. O sea, estamos hablando como 3-4 veces lo que podía, digamos, la capacidad que tenían. Entonces se decidió trasladar. Cuando se decidió trasladar, obviamente pues estamos hablando de mucho tiempo, no había pensado pues como que el espacio estuviese como para algo recreativo cultural, pero posteriormente las instalaciones fueron tomadas por el INDER, ¿cierto? Entonces también digamos que hay una ventaja ahí, y es que el sector se convirtió en una cuestión recreativa, social y cultural, ¿cierto? Tiene como, digamos, como todo el paquete, las 3 líneas, como para que una familia, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, vengan y tengan como una gama, digamos, como de servicios y programas a los cuales pueden estar, y que es gratuito, que es como también, pues somos municipio y debe ser pues como de esa manera. Entonces en el 76 se fueron, ya después más o menos como 3 años o 4 años posterior se empezó como la construcción de la parte de la piscina y no de las canchas, había solamente una. Entonces estaba pues ahí como ese nivel recreativo, y ese duró durante mucho tiempo, hasta el 97 hasta el 2007 que se inició la construcción pues como del parque de biblioteca. Yo creo que el primero, esta zona es lo que tú dices, en primera instancia, como la cárcel, entonces allá no nos arrimamos, por allá no pasamos, por allá no estamos. Pero posteriormente es muy curioso porque se va convirtiendo en el lugar de la memoria, es decir, entonces viene el vecino que tuvo el papá, que fue el vigilante de la cárcel, porque tiene también esa otra connotación. Resulta que todas las personas o la mayoría, no voy a decir que todas, y ahorita mencionar algo también, la mayoría de personas que trabajan en la cárcel eran los vecinos. Entonces el que trabajaba en el restaurante, hasta la misma señora que daba los turnos para el baño, ¿cierto? Había alguien que estaba sentada dando los turnos para el baño, o sea, todos son vecinos, y son vecinos que hay varios, digamos que no es mayoría, son varios pues porque hace mucho tiempo. Entonces hay varios que dicen, a mí me traían pequeñita porque mi abuela no sé qué, porque mi mamá no sé qué, mi mamá trabajó acá, mi papá, y entonces es como todo, se va volviendo como todo hasta mitológico el asunto, porque entonces, no, yo entré, yo conocí la cárcel por dentro, yo vi los presos, a mí me tocó tal cosa, entonces ahí como se va cambiando ese lugar que me imagino, ¿cierto? Pues uno hace como las conjeturas, me imagino que en ese momento pues decían, no, allá no vamos, pero en ese momento es todo lo contrario, o sea, quieren hablar de eso, quieren contar eso, digamos que hay una apreciación diferente de lo que era el lugar y una añoranza extraña, ¿cierto? Pues como todo, pero hay como una especie de añoranza, porque por ejemplo, en algunos conversatorios que hemos hecho con personas del sector y conversaciones que tenemos, ellos nos decían, es que primero este terreno, antes inclusive de ser la cárcel, era una finca de recreo, pero más que, bueno, ellos lo llaman así, pero no es que fuera de recreo, sino que era una finca de alguien y la gente venía a hacer el sancocho acá, venía no sé qué, y claro, después viene la cárcel, entonces hubo como un choque, y vuelve otra vez el asunto, entonces ya, claro, lo bueno, lo maluco, lo tenebroso, se va convirtiendo es en una cuestión más de apropiación desde la memoria, o sea, desde el recuerdo, desde la historia, es que yo pasaba por allá, las historias nos daban mucho susto ya cuando se fueron los presos,
como toda la historia de cómo se los llevaron, porque se los llevaron en volquetas a medianoche. Entonces era una cosa como ¿qué está pasando? O sea, como no lo vamos a hacer, pues nadie puede saber, como secreto, ¿cierto? Entonces los sacaban en volquetas, pero ellos lo toman así, pero cuando uno lee un poco como el asunto del traslado de los presos, no es que fuera secreto, sino que es que eran demasiados y las volquetas eran del municipio y trabajaron todo el día y en la noche podían trasladarlos. Entonces se van generando como un montón de historias, pero esas historias son muy interesantes porque, como te digo, desde la memoria se va haciendo otro tipo de apropiación del espacio, ¿cierto? Del territorio. Lo otro es que coincide como con la construcción pues, del parque biblioteca coincide con todo ese proyecto de transformación de ciudad, ¿cierto? Ustedes saben que no es solamente este parque biblioteca, sino que hay varios en la ciudad, entonces donde sectores de la ciudad que no cuentan como con unos espacios ideales, digamos, muchas de las condiciones topográficas. Entonces aquí ya con el tema de la construcción del centro recreativo, que todavía pues es prácticamente lo que está en la parte superior, la comunidad comienza a acceder como a los servicios, y sobre todo porque es que con lo que dice Yamile, muchas de las personas que de alguna manera tenían como en la memoria y esa cercanía con la ladera en ese entonces aún habitan en el sector. Dentro de la, digamos, el proceso de rastreo de información que hemos realizado nosotros, en algún momento pues leíamos que precisamente este lugar donde estamos, donde está la biblioteca, era el casino de la que era la cárcel. Sí. Entonces, digamos, una de las finalidades del proyecto es cómo hacer ver cómo un lugar puede tener un cambio tan drástico, ¿cierto? Como lo que puede ser catalogado o estigmatizado socialmente como algo de vicio, de perdición, digamos, entre comillas, genera un espacio de cultura, de literatura, de academia, ¿cierto? De pronto hay algún aspecto en particular por lo que fue creado justo en ¿fue al azar o qué nos pueden contar sobre eso en cuanto a la biblioteca y Yo creo que varias de las unidades o los parques de bibliotecas que se construyen hoy en la ciudad eran sitios que en el imaginario, o que en la realidad tenían como una connotación, ¿cierto? Date cuenta que, por ejemplo, donde está construido el parque de biblioteca de Belén era anteriormente el F2, ¿cierto? F2, el cual había otro con una característica. Bueno, el de San Javier, que está al lado de la cárcel. Al lado de la cárcel de mujeres, y que ahora hay un proyecto grande también. De educativo, ahí va a quedar como ciencia. Entonces es una apuesta que la administración en el momento hace esos espacios que tenían como esa configuración, hacer como todo un trabajo de transformación, sí. y diseñar como estrategias para que la comunidad pueda apropiarse con unas propuestas pues, más vitales y más de aporte y de desarrollo. Sí, y digamos que quede como en la parte donde era el casino, es un poco más coincidencia, pero que ha sido también como muy bueno porque la gente lo sabe, o sea, la gente se apropia. Y yo lo tomo más de una manera metafórica, es decir, porque ¿qué es el casino en las cárceles? ¿Cierto? El casino en la cárcel se le quita esa connotación del vicio, porque entra a ser un momento de esparcimiento, o sea, entra en ese juego del que está encerrado a ser un asunto como positivo, ¿cierto? Como el momento para pasar el tiempo, como el momento como para no pensar en otras cosas, como el momento. Y siento y lo pongo como una especie de metaforización, porque siento que este espacio en algunos momentos cumple también esa función, ¿cierto? Nosotros, o sea, es escuchar, por ejemplo, las señoras que vienen al posturero decir, yo me vine porque mi casa, pues este momento es mi momento, o sea, es el momento que yo me doy para mí, es el momento que yo disfruto, e inclusive ayer una señora siempre viene el día anterior a preguntar, ¿es que es hoy? No, es mañana. Pues es como, mira que hay como no sé, como si el espacio no hubiese cambiado esa esencia. Entonces, eso a mí, pues, bueno, lo tomo con una manera metafórica, me parece muy bello. Y porque la gente sabe, claro, además porque era así, o sea, el casino, hasta donde tengo entendido, eran como unos cubículos, como unos cuadritos, hasta el fondo. Y abajo habían como
unas aulas, como una especie de aulas, pues, pero no eran aulas, sino que ahí inclusive metían varios presos y por debajo también había una entrada, unas celdas, que inclusive esas celdas cuando se fue a la cárcel, eso también es muy curioso, como la apropiación que la gente tiene de los espacios, porque cuando se fueron los mismos, como los vigilantes y todas esas personas eran personas de por acá, entonces yo no sé en qué momento ni cómo les asignaron esas celdas y la gente se vino a vivir acá. O sea, hubo gente que vivió mucho tiempo. Posteriormente, esas mismas celdas se apropió luego por la acción comunal y eran las aulas donde funcionaba la acción comunal. Entonces, mira, hay como sí, en el tema, digamos, el carácter, pues, que de alguna manera tiene como ese espacio, uno encuentra aquí gente que ha sido toda la vida del sector y que son usuarios permanentes, o sea, que el parque se convierte como en su lugar digamos, es su lugar de familia, hay madres de familia que traen sus chicos a la biblioteca, mandan a los niños a la biblioteca y están en la sala en acceso libre muchas veces son los cursos, entonces se convierte pues como un espacio vital para poder desarrollar, en torno al cual se desarrolla como toda su actividad social y cultural, ¿cierto? Es un centro recreativo, digámoslo así. Muy complejo. Sí.